Entonces los investigadores decidieron hablar con las operadoras y le dijeron: queremos saber qué es lo que pasa. Hemos manipulado una serie de variables y ustedes mantienen un mismo ritmo en la producción. Entonces las operadoras le dijeron: es muy fácil. Cuando ustedes nos invitaron a participar en el experimento, el grupo decidió mantener un mismo ritmo de producción, hicieran lo que ustedes hicieran. Ahí fue cuando le cayó el 20 a Elton Mayo y compañía. La variable oculta que determinaba el comportamiento productivo era el grupo social, el vínculo informal, las relaciones humanas, más allá de la estructura de los roles. Aparentemente esto se contradecía con lo que había aportado Frederick Winslow Taylor, a quien se le conoce como el padre de la administración científica moderna, que decía que las relaciones en el trabajo deben ser relaciones entre puestos, los problemas del trabajo en el trabajo, los problemas de la casa en la casa. ¿Sí? Y aquí Mayo descubrió que las relaciones interpersonales eran el motor fundamental de la productividad. ¿Sí? A partir de ahí se inició todo un movimiento de potencial humano. ¿Sí? Pero Elton Mayo nos legó el experimento del grupo como la caja negra de los aviones. Estaba el grupo social, pero no se sabía qué es lo que había dentro de ese grupo social. Pasamos a ver entonces las aportaciones. Bueno, eso ya lo podemos decir. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Ahora no, más ahí está. No fue sino hasta que Kurt Lewin nos heredó la llave para abrir la caja negra que era el grupo social y conocer qué es un grupo, cómo está constituido, cómo funciona. Cuando Kurt Lewin nos hereda el concepto de dinámica de grupos, ¿sí? a quien él llamó como el conjunto de fuerzas psicológicas que ocurren en un grupo. Habló de cambio, resistencia al cambio, de liderazgo, de motivación, etc. ¿Sí? Kurt Lewin es uno de los creadores de la dinámica de grupos, ¿sí? de tal forma que permitió conocer lo que ocurría dentro de un grupo. Ahora cuando nos dicen queremos que intervengas en un grupo, intervenimos en un diagnóstico de sus procesos de interacción social, ¿sí? El liderazgo, la comunicación, la interacción, la participación, etc. Pero aquí vamos a ver que el concepto dinámica de grupos puede interpretarse en tres formas. Una, como conjunto de conocimientos teóricos que nos permiten aprender un fenómeno empírico como es la interacción de los grupos sociales, y la otra como un conjunto de procesos de interacción social, ¿sí? Como el liderazgo, la comunicación, y finalmente como conjunto de técnicas didácticas. Es la concepción más comúnmente conocida, dinámicas grupales, ¿sí? De sensibilización, interacción, etc. Posteriormente nos encontramos a otro autor que fue Jacob Moreno, quien fue un dramaturgo que, intentando lograr una mejor actuación de los integrantes de su compañía de teatro, les piden que signifiquen un problema, que dramaticen un conflicto. Después de una serie de observaciones, Moreno llegó a la conclusión de que la simple dramatización de un problema puede entrenar a las personas a solucionar en mejores condiciones el problema cuando éste se presente en forma real. Nos legó entonces la técnica del psicodrama, que es la dramatización de un grupo de personas de un problema, y más adelante la amplió a la técnica del psicodrama, del sociodrama, que es la dramatización de un problema por grupos de personas. Así como, por ejemplo, sería bueno que hiciéramos un sociodrama en este momento que estamos en vísperas de estallar la huelga, ¿sí? Grupos de grupos que interactúen, que las autoridades universitarias se pongan en el papel de los sindicatos y que sientan lo que estamos sintiendo y al inverso.
¿sí? Y más adelante lo que es la técnica de la sociometría, que es, la definió como la ciencia de las relaciones interpersonales y que nos permite identificar la estructura informal de un grupo. Pasamos a la siguiente, ¿sí? Entonces, en el terreno de las definiciones, nosotros debemos hablar de que para que exista un grupo se requieren personas, obviamente, pero es una condición suficiente, es necesario, pero no suficiente, porque si no, estaremos hablando de un agrupamiento, ¿sí? ¿Qué es un grupo entonces? Podríamos definirlo como el conjunto, es más bien como una reunión más o menos permanente de varias personas que interactúan entre sí, realizando un conjunto de actividades que les permiten alcanzar objetivos comunes en una interacción en donde cada individuo se siente parte integrante del grupo y ve a los demás como miembros pertenecientes del mismo, de tal forma que se establece un vínculo de colaboración, ¿sí? Si yo soy miembro del grupo y Axel es miembro del grupo, voy a unir mis esfuerzos con él para alcanzar el objetivo, puesto que los dos estamos luchando por el mismo objetivo, ¿sí? Pasamos a la siguiente, ¿sí? Ahora, sin embargo, en el desarrollo de los estudios sobre grupos, básicamente han prevalecido intereses de índole particular. Se han estudiado los grupos para aumentar la productividad, ¿sí? Para resolver conflictos en las empresas, pero vemos que hoy los grupos pueden ser utilizados, o la teoría de grupos puede ser utilizada para poder solucionar problemas diversos. Así, por ejemplo, ustedes pueden ver, hay alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, sexoadictos anónimos, etc. Hay una serie de problemas que pueden ser solucionados a través de la intervención con los grupos. ¿Le puede estar ahí, por favor? Bien. Bueno, adelante la siguiente. Sí. Pasemos, bueno, para hacer una intervención con un grupo, podemos aplicar una serie de instrumentos desde la observación y lo que es, sobre todo, la evaluación de la dinámica grupal. Hay una serie de instrumentos que pueden utilizarse, pero recordemos que para lograr unos cambios se deben darse precisamente a través con intervenciones grupales y no solamente a nivel individual. Ahora, otro nivel de análisis que podemos mencionar es precisamente el análisis o la intervención en las organizaciones. Si nosotros reflexionamos un poco, si pensamos en qué hacemos en la vida cotidiana, veremos que desde que nacemos hasta que fallecemos, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos, inclusive en la noche, estamos utilizando algún producto o un servicio de una organización. Dormimos sobre un colchón, que no lo hicimos nosotros, lo compramos en una organización. Cuando nos levantamos en la mañana nos damos un baño, ¿sí? Hay gente que ahora se baña en la tarde, ¿sí? Por el tandeo. Algunos dicen, si vuelo feo es por el tandeo, ¿sí? Utilizamos productos que no los hicimos nosotros, los adquirimos en alguna organización. La vestimenta que usamos no la hicimos nosotros, la adquirimos en alguna organización. Los alimentos que consumimos no los hicimos nosotros, los adquirimos en alguna organización. Es decir, siempre estamos en un contacto con las organizaciones. Las organizaciones surgen para ofrecer un producto o un servicio a la comunidad, ¿sí? De tal forma que podemos decir que actualmente el funcionamiento de la sociedad actual se basa en la existencia y funcionamiento de un sinnúmero de organizaciones públicas y privadas. ¿Qué pasaría si cerrasen en sus puertas los bancos, las universidades, los hospitales, las dependencias del gobierno? Si todas las organizaciones pudieran cerrar sus puertas. Ya tuvimos una probadita el día de ayer
cuando el STEUS cerró el acceso a la universidad, el caos que se hizo. Imagínense que no fuera nada más la universidad, sino que todo se paralizara. ¿Sí? Realmente sería un caos total. En ese sentido, algunos autores hablan de la era de las organizaciones o de la sociedad organizacional. Entonces, aparte de los grupos, tenemos otra realidad que son las organizaciones, ¿sí? Y que es algo a lo que tenemos que analizar, tenemos que estudiar, independientemente de lo que se estudie, clínica, educativo, militar, lo que sea, se va a trabajar en el contexto de una organización, ¿sí? Por eso es muy importante su análisis, ¿sí? Voy a hablarles un poco nada más este aspecto para ahorrar tiempo. La siguiente, por favor, ¿sí? Vamos a hablar, ¿qué es una organización? Anteriormente se hablaba de psicología industrial, hoy se habla de psicología organizacional, ¿sí? ¿Por qué? El desarrollo de las ciencias sociales ha permitido construir un concepto, una definición de organización. Así, podemos hablar de que una organización es un conjunto de personas que en el marco de una estructura interactúan para alcanzar objetivos comunes. ¿Cuáles son los elementos centrales? Personas. Las personas conforman las organizaciones, no son los edificios, no son los vehículos, son las personas. La universidad somos nosotros. Personas, estructura, que están interactuando en base a cumplimiento de roles, desempeño de funciones, seguimiento de normas, ¿sí? Entonces, personas, estructura, tecnología, objetivos comunes. ¿Cuáles son las consecuencias de haber construido este concepto? Que hoy podemos hacer una intervención en cualquier conglomerado social que reúne esas características. Puede ser un partido político, puede ser un sindicato, puede ser un hospital, puede ser una iglesia, puede ser un movimiento 5 de junio, ¿sí? Y no solamente fábricas, puede ser dependencias de gobierno. En ese sentido, por fuera hay una demanda de servicios que es sumamente amplia. Ahora, veamos, ¿cuál es el contexto en el cual nos encontramos? Una de las cosas que es importante tomar en cuenta es que estamos viviendo tiempos de cambios, donde todo está cambiando absolutamente. Se presentan cambios políticos, cambios económicos, cambios tecnológicos, cambios culturales, ¿sí? De tal forma que estamos viendo que lo único que no cambia actualmente es la premisa de que todo está cambiando, ¿sí? Y hoy vemos que las respuestas que en el pasado funcionaron para solucionar algunos problemas ya no son efectivas, porque estamos ante una nueva situación que presenta nuevos retos. Si quieres apagar un poco el aire, por favor, porque veo que van a quedar ahí congelados. Entonces, la clave del éxito en estos tiempos de cambios para enfrentar los nuevos retos es el desarrollo de nuevos comportamientos, es el desarrollar nuevas formas de responder a lo que es la situación, ¿sí? Esos cambios, en el anterior, por favor, nos generan un ambiente de incertidumbre, ¿sí? En donde no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Ahora sí, por favor, ¿sí? Entonces, afuera hay todo un mercado para los servicios del psicólogo. Y cuando hablo de mercado, me refiero al concepto de mercadotecnia. Mercado, no es el mercado número uno, sino el concepto de mercado, de mercadotecnia, es aquel conjunto de personas que comparten deseos, necesidades y expectativas que desean satisfacer y que cuentan con la capacidad económica para demandar el servicio o el producto. Así, por ejemplo, todos tenemos necesidad de transporte, compartimos eso. Todos